Hoy es un día especial, excepcional y un día perfectamente adecuado a lo que es el espíritu del Ateneo. Especialmente importante este acto de homenajear y de dar la bienvenida a Francisco Brines, aquí en Madrid, él que no pudo venir en ese último momento, en ese momento tan importante de su trayectoria como fue la concesión del Premio Cervantes, no pudo venir en persona a recogerlo. Queremos que hoy sea una especie de ocasión de hacer que esté en presencia, en espíritu, y que hoy, que es un día lluvioso, nos traiga su luz, esa luz del Mediterráneo. Yo no voy a decir nada más que dar la palabra a Mariona Brines, que es sobrina y presidenta de la Fundación Brines, que va a presentar lo que es este acto homenaje. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y bienvenidos. La verdad es que con un día como hoy, el que hayan venido vale por dos. Y quería darle las gracias al Ateneo de Madrid por habernos abierto las puertas de este espacio tan precioso para hacer el homenaje a Francisco Brines. También quiero agradecer especialmente a Rafael Soler porque sin él seguramente hoy no estaríamos aquí. Es que nos ha ayudado bastante, pero lamentablemente tampoco está porque se encuentra en Uruguay. Su vida fue longeva, llegó hasta los 89 años y pasó por todos los cambios físicos que acarrea avanzar en la edad. Yo he querido plasmar aquí la imagen del joven Brines con este dibujo realizado por Susana Roig-Servas, porque me imagino al joven poeta con toda una vida por delante, lleno de curiosidad, aún en ciernes de escribir su poemario, buscando personas parecidas a él. Y todo esto lo encontró aquí, en esta ciudad, Madrid, que fue su segunda casa. Hoy, sus amigos más allegados, como lo son Luis Antonio de Villena y Abelardo Linares, junto con Enrique Loewe, Javier Lostalé y Antonio Lucas, en la conversación que mantendrán, moderada por Rosa Mascarell, desvelarán cada uno desde su punto de vista facetas de Brines que nos mostrarán cómo fue como hombre y como poeta. Y por último, quiero leerles un texto que he escrito para esta ocasión y bien se lo digo. Me imagino el Madrid de aquellos tiempos que tanto sedujo a mi tío Paco. Un lugar que, aunque no lo parecía a primera vista, vibraba por dentro. Madrid era el lugar de encuentros de todos con todos y él se sintió feliz y arropado aquí. Hoy, querido Paco, vuelves a esta ciudad magnífica. Aún quedan amigos para recordarte y poetas de nuevas generaciones que eligieron esta ciudad por lo mismo que tú, y donde tienes a un público al que sigues y seguirás cautivando con tu poesía. Gracias. Tenemos aquí a los amigos de Brines, como ha dicho muy bien Mariona. Este es un homenaje a Brines entre amigos. Tenemos a Antonio Lucas, bienvenido. Tenemos a Luis Antonio de Villena,
a Javier Lostalé y a Abelardo Linares. Y también tenemos la presencia de su amigo Enrique Loeb. Paco era una persona entrañable. Creo sinceramente que yo sentía una profunda amistad. Alguna vez en estos años nos hemos visto en su casa en Oliva y la verdad es que siempre he guardado un recuerdo estupendo y un gran agradecimiento. Lo que representa para mí Paco es amistad, agradecimiento, un agradecimiento profundo porque llevan adelante una fundación como la Fundación Loewe en su ánimo y en su empeño de ayudar a la poesía y a los poetas. No siempre fue fácil, no siempre fue sencillo. Con él y con el resto del jurado se consiguió que las deliberaciones del jurado fueran una clase de poesía fantástica, ¿no? Porque había, al principio, presidía también el jurado Octavio Paz, luego ya, desgraciadamente, se acabó, se fue a otro mundo, pero era un equilibrio de ideas, una sobriedad de razonamientos, unos criterios tan informativos y tan formativos que yo, desde luego, que siempre he tenido un poco de admiración por los poetas y por la poesía, gracias a esa escuela de acción y de literatura que recibí en las deliberaciones del jurado, me puedo considerar hoy mucho más feliz, mucho más pleno, mucho más conocedor de lo que ha sido llevar adelante esta tarea del Premio Loewe de Poesía. En los últimos tiempos, la Fundación, porque al principio la Fundación Loewe fue solamente un premio de poesía y otro premio de piano. Era una persona sencilla, era una persona compleja y muy rica, pero verdaderamente, como ya he dicho, un buen amigo y un buen cuidador. Eso es todo lo que yo quería decir y estoy ansioso de escuchar a los demás lo que pueden decir de mi amigo Paco. Muchas gracias. Yo sí debo contar la primera vez que yo vi a Paco Brines, porque a mí me impresionó mucho. Y recuerdo que yo tenía 16 o 17 años y fui a unas lecturas que había en Madrid y Paco dio una lección, no solo de poeta, que esa la llevaba él puesta de serie, dio una lección de amor a la poesía, de verdadero amor a la poesía. O sea, la pasión contenida de Paco se desbordaba con esa suavidad suya, con esa especie de diapasón calmo que tenía. Se desenvolvía al final como algo muy contagioso para quien estaba atendiendo y sobre todo para un chico joven entonces al que la poesía le fascinaba. Esa palabra tan hermosa que ha citado y creo que muy oportuna Enrique, que es educación, creo que en Paco había una educación que era la de saber que la amistad es algo más que un compromiso, que la amistad es un sacramento. Y creo que la llevó bien hasta el final. Con nosotros, con los más jóvenes, fue también de un gran abrazo. Y los más jóvenes que llegamos después, porque estaba Carlos Marzal, estaba Vicente Gallego, estaban los amigos de Valencia que tanto lo protegieron y él tanto protegió, pero los que estábamos al margen de ese territorio valenciano, algunos, Lorenzo Oliván o la fortuna que tuve yo, creo que Paco fue un hombre que siempre nos tuvo, por lo menos, en la consideración de saber que merecía la pena pasar un buen rato hablando de poesía e intercambiando impresiones. Realmente, primero Paco era un devoto de la amistad. Yo creo que él representa en la generación del 50 y para los poetas que le siguen lo que había representado para él Vicente Aleixandre, que además era algo que él tenía de lo que era muy consciente y que lo comentaba muy a menudo, ¿no? De alguna forma Vicente Aleixandre había sido un poeta de la amistad, alguien que había reunido a varias generaciones y que sabía escuchar, que sabía hablar, que tenía un sentido muy profundo de la amistad. Paco era primero un lector extraordinario, si ha podido ser un buen jurado. Yo como lo ha pasado Luis Antonio, le he visto en épocas en las que le estaba leyendo los originales de premios, se leía varias veces los originales, hablaba de ellos con amigos, los consideraba.
como lector, yo creo que es de las personas que yo que he conocido con una mayor curiosidad, con un mayor interés y además siempre con muchísimo criterio. Es decir, sabía valorar perfectamente el valor real de cada poeta. Por ejemplo, él, que fue mi amigo, obviamente de mucha gente, también conocía a mucha gente y le escribía a mucha gente y mucha gente le mandaba libros. Él, cuando hizo su biblioteca en Oliva, sin embargo, se dejó, por ejemplo, pues se dejaría 1.000 o 1.500 libros en su casa, que eran unas estanterías y tal, pues de libros que le había ido recibiendo de gente a la que no tenía, que decir, no eran amigos ni eran poetas que él defendiera, y que tampoco, para Paco todos los poetas no varían igual. Bueno, yo conocer a Paco realmente lo conocí en el año 71. Yo era muy jovencito, tenía apenas 20 años, y yo había publicado ya un libro, y Paco acababa de publicar Aún no, su libro Aún no, que estaba, porque creo que nos conocimos en la librería Visor, y hojeé ese libro, sabía ya algo de Paco, y hojeé el libro viendo a ver qué encontraba. Y para mí, qué encontraba en aquel momento, 19 años, era referencias culturales. El rostro dual de Paco en su poesía es única, se da ahí. Él aspiró, como Luis Cernuda, a crear un libro que fuese su vida, igual que La realidad y el deseo es la vida de Cernuda. Ensayo de una despedida es la vida de Paco Brines. Ahí está Paco Brines. Es el Brines social, claro. El Brines poeta, un hombre educado, afable, comedido, que no respetuoso, que nunca quería desentonar, que tenía un amor auténtico a la humildad, que le gustaba ser humilde, incluso ser, entre comillas, pobre, es decir, que no valoraba nada el lujo, tenía un absoluto desafecto al lujo. Yo llegué a conocerle personalmente a Brines a través de Carlos Bousoño, como tú has dicho, uno de sus grandes amigos. Compartí con ellos dos, siempre estaba Bousoño, alguna noche. Yo generalmente estaba callado y ellos eran los que conducían la noche, los que hablaban y yo solo escuchaba. Recordar a Brines, como yo empecé a conocerle, que fue, como él dice, incardinando su poesía en mi propia vida, porque él siempre solía decir que el lector muchas veces es más poeta que el poeta porque escribe un poema a medida que va leyendo los versos del poeta que no son sino su propia vida que va incardinándose en esos versos. Pues yo, sobre todo, a través de su obra y a través de su palabra y de las largas conversaciones, a veces de una hora, que mantuve con él cuando estaba, sobre todo, en Elca, más que en Madrid, pues fui conociendo su obra. Una vez ya dentro de su casa, donde, por cierto, a mí me chocó mucho que hubiera un jardín dentro de su casa y que muchas veces allí se colocaba una mesa y se hablaba y se tomaba algo, pues en la parte alta de la casa estaba esa infinita biblioteca nunca ordenada, estaba también llena de libros, otros recintos de la casa. Me acuerdo que mantuvimos una conversación mirando un cielo que era un cielo azul intachable, como diría Jorge Guillén, y dijo Francisco Brines, habló desde luego del amor, pero también de cómo la poesía es el arte de la tolerancia y de la libertad por excelencia. Y citó, como había citado otras veces, a San Juan de la Cruz, que dice que podía ser leído por un lector ateo y, sin embargo, asentir aquello que estaba diciendo San Juan de la Cruz. Yo creo que de algún modo Francisco Brines es para mí el último poeta canónico, porque eso es un tema, voy a decir, mucho más amplio, pero bueno, resumiendo mucho, en las 10 últimas generaciones que ha habido en literatura española, durante 5 generaciones, entre la del 98 y la del 50, que es la de Paco, fueron generaciones en las que hubo una gran cantidad de poetas, pero una claridad en un poco en lo que se llama el canon o la nómina de esos poetas. Hubo antologías que los definían muy bien, todas tuvieron nombre. Y yo creo que esa poesía de Paco, que es una poesía muy luminosa, es una poesía apolínea, una poesía un poco que repite toda la gran tradición desde el mundo grecolatino hasta nuestros días,
pues yo creo que, bueno, que esa poesía yo creo que va a ser un poco eterna y clara al mismo tiempo en su configuración. Es decir, que yo creo que Paco, aunque ha sido siempre un poeta de no muchos lectores, Paco nunca fue un poeta tumultuario, que tuviese realmente él decía, también le gustaba decir que la poesía lo que tiene son lectores, no exactamente público, y él no creía del todo de alguna forma en la publicidad y en el éxito, nunca le interesaron gran cosa. Y yo creo que de alguna forma, bueno, a mí me parece Francisco Brines es un poeta admirable y es decir, el último de los canónicamente admirables, ¿no? Muchas gracias. Antonio, ¿cómo te gustaría que recordáramos a Brines? ¿A Brines poeta, a Brines hombre, Brines poeta? Bueno, principalmente el que ha de quedar y el que va a permanecer va a ser el Brines poeta. El Brines hombre inevitablemente se nos irá a todos. Bueno, será un recuerdo cada vez más caducifolio según vayamos desapareciendo quienes lo conocimos más o menos. Pero el Brines poeta yo creo que es efectivamente, como dice Abelardo Linares, tiene esa condición canónica. Y luego uno va entendiendo que hay poetas por los que uno pasa y cuando pasa goza de ese tránsito, y hay poetas que son surtidor, es decir, a donde uno vuelve para buscar un cierto amparo, un cierto cobijo, también un cierto reposo. Y yo creo que Paco es de esos poetas, como le puede pasar a Claudio, ¿no? Compañero de generación y tan querido por él. Son de esos poetas en donde uno, cuando de repente, momentos en la vida en los que se desfonda de algunas lecturas, sabes que hay una proteína que está en esa poesía, en la de Claudio, en la de Brines, en este caso, que es quien nos ocupa, que siempre va a ser como un centro de alto rendimiento de nuevos entusiasmos. Da igual que leas 20 veces algún libro de Paco, algún poema de Paco, siempre hay algo ahí que se convierte en el lugar idóneo donde tú tenías que estar en distintos estadios de tu vida para volver a coger ese poema como pértiga o ese libro como pértiga y seguir hacia adelante. Bueno, nos quedamos con el hombre poeta que escribió No he renunciado al mundo. Y nada, yo creo que nos hemos quedado, después de toda esa conversación, con ganas de volver a leerlo, a lo mejor desde otra perspectiva, y pido un aplauso para todos los amigos de Brines. Y la pieza que hemos oído al principio es una pieza que se llama Cançó de Bressol, es canción de cuna, y es un guiño a la poesía de Andrés Estellés, porque hay que recordar que son los 100 años del aniversario de Estellés y además que Brines fue el que sacó a Estellés de Valencia y lo trajo aquí, al Ateneo. Entonces han querido los músicos hacer ese guiño con la poesía de Andrés Estellés, gran amigo de Brines. Ahora oiremos una pieza dedicada a Brines, Maese Brines, que sonó en la primera gala de los premios Brines. Aquí tenemos al ganador de entonces. Y después, para acabaremos con una pieza también también de Joan Alborg, que se titula A la voreta de la mar, por todo lo que hemos comentado del mar, la influencia del mar en Brines. Ahora subirán a leer poesía del maestro, subirán Ana Castro, por favor, Ana Castro, Margarita Errando, María Luisa Mayar, Francisco José Martínez Morán y Rodrigo Sancho Ferrer.
Conversación con un amigo. Se me ha quemado el pecho como un horno por el dolor de tus palabras y también de las mías. Hablábamos del mundo y desde el cielo descendía su paz a nuestros ojos. Hay momentos del hombre en que le duele amar, pensar, mirar, sentirse vivo y se sabe en la tierra por azar, solo, inútilmente en ella. Mirábamos la calle rodeados de luz, de tiempo, de palabras, de hombres. Aquel verano de mi juventud. ¿Y qué es lo que quedó de aquel viejo verano en las costas de Grecia? ¿Qué resta en mí del único verano de mi vida? Si pudiera elegir de todo lo vivido algún lugar y el tiempo que lo ata, su milagrosa compañía me arrastra allí, en donde ser feliz era la natural razón de estar con vida. Perdura la experiencia como un cuarto cerrado de la infancia. No queda ya el recuerdo de días sucesivos en esta sucesión mediocre de los años. De cuanto fue ventura, de aquel sitio de dicha, saqueo avaramente siempre una misma imagen. Sus cabellos movidos por el aire y la mirada fija dentro del mar. Tan solo ese momento indiferente, sellada en él la vida. Palabras para una despedida. Está la luz despierta y se adentra en los ojos el contorno del monte y el grito de los pájaros desvanece el oído al venir de los húmedos huertos. Los blancos pueblos de la costa, felices de lujuria y juventud, alientan junto al mar, lejanos. No estoy allí, mas lo que fui, deseo, la dicha viva, los sentidos borrados, ahora que en el jardín el tiempo se arrincona en las sombras y el olor de las rosas sube al aire. Hay humos blancos y calladas palomas en la altura y voces que se alejan. Hay demasiada vida para una despedida. Tendré que aposentarme en la aridez y perdida la imagen de este mundo y perdido yo mismo, siento que aquel reposo será estéril, que la vida no fue, que el fervor de cualquier despedida es un engaño. Querrías ser capaz de más pureza, de evitar el inútil deje de la nostalgia hecha costumbre. Querrías ser voz que sirviese infatigable al cometido de un júbilo sin puertas. Querrías ser tú mismo el llano en blanco, campo abierto en mitad de la nevisca, flor que contra la esencia de la flor pervive más allá de todo tiempo. Volverás al jardín, pero el jardín te ofrecerá una imagen sin presente. No será nada más que un laberinto de superposiciones. Recorrerán tus ojos la extensión sin límites de aquello que te fue negado y le darás el nombre de memoria. Así va desgastándose la piel, como si se tratase de una piedra destinada a la unánime certeza del olvido. Así hieren los días el recuerdo, como flechas de plomo al ciervo exhausto, como una lenta llama entre naranjos. ¿A qué distancia estás de quien creíste, sin prueba ni razón, que tú serías? Querrías que la luz no terminase, porque es precisamente en ese temblor ciego, en esa finitud, donde el mundo se rompe y no regresa. Bueno,
Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación por invitarme. Yo soy Rodrigo Sancho, ganador del último premio Brines. Y me toca leer uno de los poemas incluidos en ese libro premiado, que se llama Una teoría del todo. Y el poema o fragmento, porque el libro es una especie de larga conversación o monólogo, se titula De la forma primigenia de la ola. Veía cómo pacientemente reunías las gotas. ¿Eran lágrimas? Yo me encargaba de añadir la sal y verterlas en un vaso. Un océano que aún cabía en el cuenco de las manos. Como todavía no existía el tiempo. El encaje de la espuma se rompía cada poco, demasiado frágil. ¿De dónde sacabas las gotas? ¿Por qué no envejecíamos? Las gotas eran la forma primigenia de lo mudable, la unidad mínima del dolor. Soplaste la lámina de agua en el vaso y se derramó sobre la mesa el primer océano. Tendremos que pensar en las orillas. Y para terminar, el poema de Francisco Brines, que he elegido, que es Reencuentro. He bajado del coche y el olor de azahar que tenía olvidado me invade suave, denso. He regresado a Elca y corro, no sé en qué año estoy, y han salido mis padres de la casa, con los brazos abiertos. Me besan, les sonrío, me miran y están muertos, y de nuevo les beso. Gracias.